El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Bran 3 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcasts, en nuestras redes sociales Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás hoy para este capítulo de Bran? Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, sí, capítulo de Bran. Hacía tiempo que no veíamos a nuestro queridísimo Bran en esas locas aventuras por el norte con los, con los lacustres, pero bueno, hablaremos un poco sobre él porque quizás no es el capítulo más intenso de todo Tormenta. También es verdad que aquí Martin nos tiene muy bien acostumbrados, porque todos los capítulos son muy potentes, pero aún así creo que se van a poder analizar cosas chulas, así que vamos a ver qué pasa. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad, la descripción que ha dado Bea es muy cierta. No es el capítulo más movido ni mucho menos de Tormenta de Espadas, pero es un capítulo donde vemos un poquito más de esa exploración de los poderes mágicos del señorito Bran Stark de Invernalia. Y pues si queréis también tener algún tipo de poder mágico, esto sí no lo podemos garantizar, pero magia existe en nuestra comunidad, en nuestra bonita comunidad. Así que ya sabéis que podéis apoyarnos a través de Patreon, en patreon.com/la canción continúa. Tenéis diferentes manadas en las cuales en cada una tenéis pues sus respectivas recompensas. De la misma manera que tenemos activos lo que son los miembros del canal de YouTube. Y pues evidentemente ya sabéis que si no podéis, no queréis apoyarnos de manera económica, pues comentar el podcast, compartirlo con vuestros amigos. Ahora que se viene House of the Dragon, que la gente está mucho más receptiva al contenido, pues recomendadnos para que venga más y más gente y se una cada vez más gente a esta familia del ECC. Pues efectivamente, familia pequeña, familia mamarracha. Esta nuestra de LRC. Y vamos a empezar este podcast como cada semana, pues por esa pregunta de los oyentes que nos dejan en relación al capítulo. Así que cuéntanos, Santi. Exactamente, esta semana a través de nuestro Instagram nos han dejado la pregunta que vamos a escuchar ahora mismo. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, muchas gracias por haber escogido la pregunta para esta semana del capítulo de Bran. Así que nada, allá va mi pregunta. Mi pregunta es que ¿creéis que veremos a Bran controlar a otras personas como controla a Hodor en este capítulo? Y si creéis que Bran será capaz de controlar a otras personas. Así que nada, nuevamente muchas gracias por haber escogido mi pregunta y un abrazo para todos, ¿vale? Yo, la verdad, creo que frente a esto, la respuesta es que Bran va a tener suficiente poder mágico como para poder guardear a quien él quiera. La verdad, si va a ser el cuervo de tres ojos, pues el sustituto del cuervo actual, que es Brynden Ríos, es que no sé, no tengo ningún tipo de duda de que le va a alcanzar los poderes mágicos para hacer eso y muchísimo más. Que evidentemente con Hodor pueda ser, entre comillas, más fácil, porque es una persona que le es muy familiar y demás, y puede que por eso haya pues un vínculo más fácil de explotar, por así decirlo. No lo dudaría, pero yo creo firmemente de que podrá. La cosa es qué tan ético o no, que eso ya lo hablaremos más adelante, sea hacer eso. Pero vosotras, compañeras, ¿qué pensáis al respecto de esto? Vea, cuéntanos. Pues os cuento que estoy bastante de acuerdo contigo, Santi. Creo que no será una cuestión de poder, sino que será una cuestión de querer, ¿no? De las implicaciones éticas o morales que pueda tener Bran haciendo algo así. Claro, en este punto lo que hemos visto es una necesidad, lo hablaremos más en el análisis, pero creo que todo va muy ligado a esa especie como de cambio que está sufriendo Bran a nivel mental, a nivel emocional incluso, o que suponemos que va a sufrir, ¿no?
Creo que es un poco en la alineación de él mismo con respecto a lo que está bien y a lo que está mal, ¿no? Tiene todo el sentido que un personaje que recibe tantísimo poder, sobre todo en una historia como la de Martin, que es una historia que sabemos que los personajes, a pesar de que sea de fantasía, intentan tener como reacciones bastante realistas. Un personaje con tanto poder, además una persona que todavía pues no ha desarrollado del todo su madurez y demás, podría, llegado el caso, utilizar eso en su beneficio o en lo que él considere que es el beneficio de los demás. No sería el primer personaje que lo hace, lo veremos también probablemente también con Dani. Entonces, yo creo que en cuanto a poder puede, y otra cosa es si querrá o no querrá. Ahora, la posible persona a la que le podría hacer eso, no lo sé. Pero desde luego Bran empezó con algo pequeño, luego fue con su lobo, luego ha sido con Odor y yo creo que el límite no existe, honestamente. Para Bran, al menos, no parece existir. Pero como toda magia tiene un precio, pues veremos a ver qué pasa. Pues estoy bastante de acuerdo, la verdad, toda magia tiene un precio y aquí incluso podemos ver, ahora hablaremos en análisis, ¿no? Pero podemos ver incluso la reacción asustada del propio Bran ante lo que acaba de hacer. Tenemos también esa cátedra que sienta un poquito Varamir cuando hace lo mismo, que por supuesto vemos su opinión, pero digamos que siente cátedra en tanto en cuanto vemos las consecuencias que tiene el poder meterse en la mente de alguien más, así como hacen estos niños Stark con los lobos, ¿no? Si lo va a hacer con alguna persona más, espero que no, precisamente por ese mismo motivo, ¿no? Porque vemos que el receptor de esa intromisión mental lo pasa bastante mal, así que esperemos que Bran no tenga que verse en las circunstancias de hacer algo hacia la fuerza o que dé un girito oscuro extraño, ¿no? Como esas teorías que, circulan por ahí a veces en el fandom sobre Bran oscuro, ¿no? Pero yo diría que no le veremos hacer nada más y que, bueno, hablaremos, yo creo, largo y tendido en este podcast acerca de lo que hace con Odor podría implicar, ¿no? Porque además tenemos ese datito spoiler que nos dio la serie del Hold the Door, etc. Pero a nivel de otras personas, en principio yo me atrevo a aventurar que no, pero quién sabe, ¿no? Al final es un viaje el que va a tener que hacer Bran, de tener un poder tan grande que él mismo se va a tener que controlar, ¿no? Tiene que encontrar la forma de ponerle un freno, Martin, a toda esta casi omnipresencia que tiene Bran, ¿no? A través de esta red de arcianos y red de guargueo infinito a través de los cuervos, etcétera. Y sobre todo si le da ese giro que parece que va a tener de intervención temporal, ¿no? Así que mucha cosa, mucho poder tiene Bran y hoy yo creo que también profundizaremos más sobre este tema en análisis, pero antes, como cada semana, vamos a pasar primero con el resumen de este capítulo. La torre se alzaba sobre una isla, su gemela se reflejaba en las tranquilas aguas azules. A lo largo de la orilla los robles crecían gruesos con un lecho de bellotas debajo. Más allá estaba la aldea o lo que quedaba de ella. Mira se deslizó con la red y la lanza en la mano y asustó a 3 ciervos que escaparon a saltos entre la maleza. Verano se abalanzó hacia ellos. Bran sabía que desde allí hasta el muro solo encontrarían pastizales, campos sin cultivar y colinas de pendientes suaves. El camino sería mucho menos arduo que el que habían recorrido por las montañas, pero a Mira la intranquilizaba tanto espacio abierto. ¿A quién pertenecen estas tierras? Le preguntó Jojen a Bran. A la Guardia de la Noche. Esto es el agasajo, el nuevo agasajo, y al norte está el agasajo de Brandon. El maestre Luwin le había relatado la historia. Brandon el constructor les entregó a los hermanos negros todas las tierras al sur del muro, para su sustento y subsistencia. Se sintió orgulloso de acordarse de una frase tan difícil. Algunos creen que fue otro Brandon, no el constructor, pero sigue llamándose el agasajo de Brandon. Miles de años después, la bondadosa reina Alysanne visitó el muro y le pareció que los hombres de la Guardia de la Noche eran tan valientes que hizo que el viejo rey duplicara la extensión de sus tierras hasta 50 leguas. Así que eso fue el nuevo agasajo. En aquella aldea no vivía nadie desde hacía años.
Todas las casas se estaban derrumbando, hasta la posada. En aquellos momentos lo único que quedaba en pie era una chimenea de piedra y 2 paredes que se alzaban en mitad de una docena de manzanos. Uno crecía en el suelo de la sala común, rodeado de una alfombra de hojas marrones y manzanas podridas. Su olor dulzón y empalagoso resultaba casi insoportable. Era un lugar tranquilo, silencioso, pacífico, pero a Bran le pareció que una posada abandonada tenía un aire triste. Es tierra buena. Jojen cogió un puñado y la frotó entre los dedos. Una aldea, una posada, todos estos manzanos. Pero, ¿dónde está la gente, Bran? ¿Por qué abandonarían un sitio así? Seguro que tenían miedo de los salvajes. La Guardia de la Noche no es tan fuerte como en tiempos de Brandon ni de la reina Alysanne, así que cada vez vienen más. Los lugares más cercanos al muro sufrían saqueos tan frecuentes que la gente se trasladó más al sur. Jojen Reed giró la cabeza, escuchando una música que solo él oía. Tenemos que refugiarnos aquí. Se acerca una tormenta muy fuerte. La posada no tiene tejado. Deberíamos ir al torreón. Hodor. No tenemos bote, Bran. Mira, pinchaba las hojas con la fisga. Hay un sendero de piedra oculto bajo el agua. Los Reed se miraron. ¿Cómo lo sabes? ¿Habías estado antes aquí, mi príncipe? No, me lo contó la vieja Tata. La parte de arriba del torreón es una corona dorada, ¿veis? La reina Alysanne durmió allí. Sabiendo dónde buscar, Mira lo encontró enseguida. Era un camino de piedras de poco más de una vara de anchura que se adentraba en el lago. Los guió paso a paso. Alcanzaban a ver el punto donde el sendero emergía de nuevo al llegar a la isla. Sendero, peldaños y puerta estaban en línea recta, lo que podía hacer pensar que el camino no tenía curvas, pero no era así. Zigzagueaba bajo el lago. Los giros eran traicioneros y las piedras escondidas, además, eran resbaladizas. Hodor casi perdió pie en 2 ocasiones. La segunda vez Bran se asustó mucho. Si Hodor se caía al lago mientras lo llevaba a él en la cesta, era muy probable que se ahogara. Tendríamos que habernos quedado en la posada, bajo aquel manzano. Pensó, pero ya era demasiado tarde. Por suerte no hubo una tercera vez y a Hodor el agua no le pasó de la cintura en ningún momento. No tardaron mucho más en llegar a la isla y en subir por los peldaños que llevaban al torreón. La puerta seguía siendo recia, aunque los gruesos tablones de roble se habían combado con los años y ya no cerraba bien. Mira la abrió del todo. Se encontraron en una cámara aislada en penumbra, tan pequeña que apenas cabían los 4 juntos. Los peldaños excavados subían describiendo una curva a la izquierda y bajaban a la derecha. Bran divisó otra verja justo encima de él. Un matacán. Se alegró de que arriba no hubiera nadie dispuesto a arrojar aceite hirviendo sobre ellos. Las verjas estaban cerradas, pero los barrotes de hierro estaban rojos de óxido. Hodor agarró la de la izquierda y le dio un tirón tan fuerte que gruñó. No consiguió nada. Sacudió los barrotes, les dio patadas y aporreó las bisagras, pero la puerta de hierro no cedió. «No hay manera de entrar», dijo Mira encogiéndose de hombros. Bran tenía el matacán justo encima de la cabeza. Alzó los brazos y agarró los barrotes para darles un tirón. La reja se desmoronó. La pesada verja de hierro golpeó a Bran en la cabeza. Mira se echó a reír. «Vaya, vaya, mi príncipe, si eres más fuerte que Hodor». Bran se sonrojó. Hodor no tuvo dificultades en aupar a Mira y a Jojen. Luego los lacustres cogieron a Bran por los brazos y lo izaron. Lo difícil fue subir a Hodor. Al final, el chico le dijo que saliera a buscar unas cuantas piedras grandes. En la isla las había en abundancia, así que Hodor no tuvo dificultad en hacer un montón para subirse en él y auparse. Hodor. Jadeó feliz al tiempo que le sonreía. Se encontraban en un laberinto de celdas pequeñas y vacías, pero Mira siguió explorando hasta que encontró el camino que llevaba a las escaleras. El 5.º piso era una gran estancia de forma redonda, con 3 puertas que daban a balcones de piedra. También había una recámara con un excusado, sobre un conducto que iba a dar directamente al lago. Cuando llegaron al tejado, el cielo estaba encapotado por completo. «Me siento casi como un gigante en lo más alto del mundo»,
dijo Mira. En el cuello hay árboles, el doble de altos que esta torre. Sí, pero tienen a su alrededor otros árboles igual de altos. En el cuello el cielo es mucho más pequeño. En cambio aquí, no notas ese viento y mira lo grande que se ha vuelto el mundo. Era verdad. Desde allí se divisaba una vasta extensión de tierra. Hacia el sur se alzaban las colinas y las montañas grises y verdes. Las llanuras del nuevo agasajo se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Yo creía que desde aquí ya podríamos ver el muro. Qué tontería, si debemos de estar aún a 50 leguas o más. ¿Qué haremos cuando lleguemos al muro? Mi tío decía siempre que tiene 300 varas de altura y es tan grueso que las puertas que hay en la base más bien parecen túneles. ¿Cómo lo vamos a cruzar? Tengo entendido que a lo largo del muro hay castillos abandonados. Son fuertes que construyó la Guardia de la Noche y que ahora están desiertos. Puede que podamos cruzar por uno de ellos. Cierta ocasión el maestre Luwin había hecho que Bran se aprendiera los nombres de todos. Durante el banquete celebrado en honor de la visita del rey Robert a Invernalia, Bran le había recitado los nombres a su tío Benjen. Benjen Stark se había echado a reír. Te lo sabes mejor que yo, Bran. Deberías ser tú el capitán de los exploradores. Si te parece bien, yo me quedaré aquí y tú irás a sustituirme. Aquello había sido antes de que Bran se cayera, claro. Cuando despertó convertido en tullido, su tío ya había regresado al Castillo Negro. Mi tío me dijo que cuando había que abandonar un castillo, las puertas del muro se sellaban con hielo y piedras. Pues tendremos que abrirlas, respondió Mira. No deberíamos abrirlas. Pueden entrar cosas malas del otro lado. Tendríamos que pedirle al Lord Comandante que nos deje pasar. Alteza, tenemos que evitar el Castillo Negro, igual que evitamos el Camino Real. Allí hay cientos de hombres. Hombres de la Guardia de la Noche. Entre sus juramentos está el de no tomar parte en guerras y cosas de esas. Sí, pero bastaría con un hombre que deseara dejar de vestir el negro para que desvelara vuestro secreto. Además, no tenemos ninguna certeza de que la Guardia nos vaya a dejar pasar. Pero mi padre era amigo de la Guardia de la Noche y mi tío es el capitán de los exploradores. Quizás sepa dónde vive el Cuervo de Tres Ojos. Además, en el Castillo Negro está Jon. Bran albergaba la esperanza de volver a ver a Jon y a su tío. Los últimos hermanos negros que visitaron Invernalia explicaron que Benjen Stark había desaparecido, pero seguro que a aquellas alturas ya había regresado. Y apuesto algo a que la Guardia nos da caballos si se los pedimos. Silencio. Jojen escudriñó el horizonte en dirección al sol poniente. Mirad, allí hay algo. Creo que es un jinete. ¿Lo veis? Al principio no vio nada, hasta que un movimiento lo hizo volverse. Primero pensó que podía tratarse de Verano, pero no. Un hombre a caballo. Estaba demasiado lejos para distinguir más detalles. Hodor. Hodor se había puesto la mano sobre los ojos, solo que miraba hacia donde no era. ¿Hodor? No tiene prisa, pero a mí me parece que viene hacia esta aldea, Será mejor que entremos antes de que nos vea. dijo Jojen. Verano está cerca del pueblo. No pasará nada. No son más que un hombre y un caballo cansado. Unas cuantas gotas empezaron a repiquetear contra la piedra mientras volvían al piso superior. La lluvia no tardó en caer con fuerza. El balcón que daba hacia el norte les permitía divisar la aldea abandonada. Mira se arrastró sobre el vientre para echar un vistazo. Se ha refugiado en las ruinas de la posada. Me parece que ha encendido la chimenea. Ojalá tuviéramos fuego nosotros. Estoy helado. Antes he visto muebles rotos en el piso de abajo. Le podríamos decir a Hodor que los subiera. ¿Hodor? Dijo Hodor esperanzado. Le había encantado la idea. El humo que saliera de esta torre se vería desde muy lejos. Si hubiera alguien para verlo, objetó su hermana. Está el hombre de la aldea. Solo es uno. Basta con uno para entregar a Bran a sus enemigos. Vamos a comer y a descansar. Mañana ese hombre seguirá su camino y nosotros también. Jojen siempre se salía con la suya. Mira repartió el pato entre los cuatro. Bran y Mira se repartieron la pechuga y Jojen se comió el contramuslo. Hodor devoró el muslo y un ala, susurrando Hodor después de cada bocado. Le tocaba a Bran el turno de contar una historia, así que les habló de otro Brandon Stark, el llamado Brandon el Armador, que había navegado más allá del mar del ocaso.
Cuando terminaron, la lluvia seguía cayendo. Bran se preguntó cuánto se habría alejado Verano. La torre estaba sumida en una penumbra gris que poco a poco se convirtió en oscuridad. Hodor empezó a inquietarse. Jojen estaba de pie en el balcón escudriñando la noche y la lluvia. Al norte un relámpago hendió el cielo y el interior de la torre se iluminó. Hodor pegó un salto y dejó escapar un gemido. Bran contó hasta 8 a la espera del trueno. ¡Hodor! Chilló Hodor cuando lo oyó retumbar. Espero que Verano no tenga tanto miedo. Pensó Bran. Tendría que ir a verlo para calmarlo. El relámpago rasgó el cielo de nuevo y en aquella ocasión el trueno sonó antes de que contara hasta 6. ¡Hodor! Chilló Hodor, desenvainó la espada como si quisiera luchar contra la tormenta. Bran, dile que no grite. Le puedes quitar la espada, mira. Tranquilo, Hodor. Tienes que callarte. No sigas con lo de Hodor, ¿de acuerdo? Siéntate. ¿Hodor? Le entregó la espada larga a Mira con docilidad. Jojen se volvió y de repente le oyeron contener una exclamación. ¿Qué pasa?, preguntó Mira. Hay hombres en la aldea. ¿El que vimos antes? No, otros. Están armados. He visto un hacha y lanzas. Los he visto moverse entre los árboles a la luz de un relámpago. ¿Cuántos? Muchos, no sé. Demasiados para contarlos. ¿A caballo? No. ¿Y si vienen aquí? Bran también tenía un poco de miedo, pero no quería reconocerlo delante de Mira. ¿Qué va? ¿Para qué? Para refugiarse, mira. ¿Por qué no bajas a trancar la puerta? No se puede ni cerrar, pero no lograrán traspasar las verjas de hierro. Sí que podrían. A lo mejor rompen la cerradura. O suben por el matacán. Otro relámpago hendió el cielo. Enseguida el trueno retumbó sobre el lago. ¡Hodor! Rugió con las manos en las orejas mientras corría en círculos. ¡Hodor! 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 ¡No! ¡Ya vale de Hodor! ¡Hodor! Aulló el mozo de cuadras y hasta Jojen gritaba a Bran y Mira que lo hicieran callar. ¡Silencio! Chilló Bran con voz aguda, asustada. Buscó la pierna de Hodor con la mano, lo buscó, lo buscó, lo buscó. Hodor se tambaleó y cerró la boca. Sacudió la cabeza muy despacio, de un lado a otro. Se dejó caer sentado en el suelo y cruzó las piernas. Cuando el trueno retumbó, fue casi como si no lo oyera. ¿Qué has hecho, Bran?, susurró Mira. Nada, no lo sé. Pero no era verdad. Sí lo sabía. Lo he buscado. Me he metido en él como me meto en verano. Durante un instante, él había sido Hodor. Aquello le daba mucho miedo. Al otro lado del lago pasa algo. Me parece que he visto un hombre señalando hacia aquí. No voy a tener miedo. Pensó. Era el príncipe de Invernalia, el hijo de Eddard Stark y además era un cambiapieles. Verano no tendría miedo. Seguro que son hombres de los Amber. O también pueden ser de los Nott o de los Flint que hayan bajado de las montañas. O hasta hermanos de la Guardia de la Noche. ¿Llevan capas negras, Jojen? Si fueran hermanos negros, irían a caballo, ¿no?, señaló Mira. No importa. No podrían llegar aquí aunque quisieran. No tienen barca ni creo que sepan lo del sendero. ¡El sendero! Mira le revolvió el pelo y le dio un beso en la frente. Mi querido príncipe, tiene razón, Jojen. Seguro que no saben lo del sendero. Y aunque supieran que existe, no lo encontrarían. Pero la noche terminará. Si no se van por la mañana... Están echando leña al fuego que encendió el primer hombre. Un relámpago restalló en el cielo. Hodor se mecía de adelante atrás todo el tiempo, canturreando. Bran percibió el miedo de Verano en aquel momento de brillo. Cerró los 2 ojos, abrió un tercero y se desprendió de su piel de niño. Y se encontró fuera bajo la lluvia, con la barriga llena de ciervo, acobardado entre los arbustos mientras el cielo se rompía y rugía sobre él. El olor de las manzanas casi ocultaba el del hombre, pero allí estaba. Oyó el tintineo y el roce de la piel dura. Vio a los hombres moverse entre los árboles. Uno que portaba un palo se movía con torpeza. Llevaba una piel en la cabeza que lo dejaba ciego y sordo. El lobo dio un rodeo para esquivarlo. Se metió entre las ramas chorreantes de un espino y bajo las ramas desnudas de un manzano.
los oía hablar y allí, por debajo de los olores de lluvia, hojas y caballo, le llegó el hedor agudo, rojo, del miedo. Un capítulo cortito el de hoy, que va un poquito de la mano, como ya habréis sabido si sois relectores, del siguiente, el que veremos la semana que viene, y en el que quizás el punto más destacado sea este evento que Bran, ¿no?, entre toda esta confusión, tiene pues dentro de la mente de Hodor. Hodor, un personaje que lamentablemente pues no nos puede contar mucho de su, ¿no?, de su experiencia ante esta situación, porque es uno de esos personajes, vea, que no hablan mucho y aún así se hace de querer. Pues sí, la verdad, no podría haberlo definido mejor. Sin duda, el tema, se lo comentaba a mis compañeros antes de grabar, ¿no? Creo que la particularidad de un personaje como Odor no es muy común, pero sí que es cierto que nos podemos encontrar con personajes mudos o que no hablen porque no quieren o por el motivo que sea, y a veces nos podemos preguntar cómo podemos darles expresividad, una personalidad o, como dice Berta muy bien, hacer que les queramos, ¿no?, que el lector les quiera a pesar de pues su corta expresividad a la hora de hablar. Y aquí supongo que no es ninguna sorpresa para nadie, es el hecho de utilizar pues normalmente el movimiento, la acción y otras cosas para poder entender cómo se sienten y cómo se expresan. He decidido coger este detalle narrativo en este capítulo en particular porque sin duda podemos ver todo el rato los cambios de humor de Hodor. Vemos que Hodor al principio está contento, vemos que asiente algunas afirmaciones de Bran, luego vemos que se pone muy nervioso con el tema de la tormenta, hasta llegar a ser pues realmente un peligro tanto para él como para el resto de los que están ahí, para finalmente entrar en esta especie de, vamos a llamarle trance, por no decir otra cosa, invasión mental que entra debido a lo que le hace Bran. Entonces, realmente Hodor tiene muchas intervenciones en este capítulo, muchas más creo yo de lo común. Normalmente Hodor suelta algún Hodor de vez en cuando porque está acompañando a la comitiva, pero aquí realmente vemos una actuación por parte de Hodor, vemos una serie de sentimientos, de emociones por parte de Hodor. Si recordamos en la serie, todas estas emociones y sentimientos las transmitía pues el actor que hacía de Hodor, ¿no?, que realmente, pues gracias a su interpretación, podíamos entender cómo se sentía el personaje. Pero claro, en narrativa nos encontramos con un problema que es básicamente que aquí no tenemos actores, no tenemos personas que puedan interpretar eso, así que lo que tenemos son palabras. En el caso de Hodor, más necesarias que nunca, porque es nuestro trabajo como escritores, o en este caso el trabajo de Martin, expresar todas sus emociones a través de la acción. Y no solo eso, sino también a través de la modulación de la única palabra que dice, que es Hodor. Yo os invito a que reviséis este capítulo, en plan en escrito, y os daréis cuenta de que alguno de los Hodor que dice Hodor son en mayúscula, otros tienen muchas OEs porque alarga la O como haciendo un aullido, en otros son más calmados, simplemente dice Hodor y ya está. Ya la modulación, la forma de escribir, nos ayuda a entender un poco más la emoción del personaje. Cuando un personaje habla en mayúsculas es porque realmente está soltando un alarido, está soltando un grito. Por otro lado, en cuanto a movimiento, es muy interesante ver cómo evoluciona el personaje a lo largo de este capítulo. Al principio lo vemos asentir o que está de acuerdo con el hecho de que, ¿no?, cuando Bran dice, vamos a... no sé si es cuando dice que van a resguardarse en la torre o cuando dice que van a hacer una hoguera, ¿no?, y que asiente con entusiasmo, que es una broma que le hemos hecho antes a Santi, ¿no? Pero realmente hay varios momentos en los que podemos ver a Hodor, por ejemplo, cuando se asusta con la tormenta, cómo coge la espada intentando luchar contra un enemigo invisible, lo vemos cómo se tapa los oídos y empieza a dar vueltas alrededor de la sala, lo vemos cómo luego parece dócil cuando Bran le habla y cuando mira le quita la espada, para llegar al final, a ese momento terrible, que ya comentaremos por supuesto en el análisis, en el que Bran se mete dentro de su mente y lo controla y de repente toda esa energía baja. Así que mi recomendación por última, cuando tengáis este tipo de personajes, sobre todo usad, y esto lo hemos hablado en otros capítulos también, las acotaciones del narrador y describid movimientos de la cara, del rostro, de las manos, del cuerpo entero, expresiones, modulaciones de la voz,
para poder dar las mayores pistas posibles al lector, sobre todo si se trata de una escena importante para el personaje, como es el caso, porque quizás no será el capítulo más importante o más llamativo de Tormenta de Espadas, pero sin duda es el capítulo que cambió, o uno de los capítulos que cambia en cierta manera la vida de Hodor, ¿no? Aunque sea de forma, no porque él lo haya querido, sino de forma indirecta, ¿no? Pero este capítulo, el momento en el que Bran es consciente de que puede entrar en la mente de Hodor, es quizá el capítulo más importante de Hodor, más allá de, por supuesto, el Hall de Dor. Así que este capítulo es muy importante para este personaje y por lo tanto debemos darle pues toda la expresividad y todas las emociones que sean posibles. Martín lo consigue, ¿no? Yo creo que a pesar de, como dices, de ser un personaje que iba a ser mudo, ¿no? Pero básicamente que solo dice una palabra, no corta la expresividad que manifiesta en este capítulo para bien y para mal, ¿no? Le vemos emocionado cuando, ¿no?, afirma a las sugerencias de Bran en las que él está de acuerdo, y le vemos... le vemos como le vemos, ahora hablaremos, ¿no? Cuando Bran hace lo que hace. Entonces, ver ese contraste, ¿no?, de cuando está bien y cuando está muy asustado, cuando está muy, muy, muy mal, nos choca, ¿no? Nos choca como lectores, porque además es un personaje o es una persona a la que vemos indefensa, ¿no? Inocente también un poquito en cierta medida. Entonces es como, yo creo que se desata toda esa empatía, ¿no?, por el que quien no puede defenderse, por alguien al que vemos vulnerable, que eso también suma, ¿no? Y el que él no pueda comunicarse, pues suma también un poquito a toda esa visión de esa vulnerabilidad o de esa indefensión que vemos alrededor del personaje, y que suma puntos a la hora de que queramos empatizar con él y que queramos, ¿no?, instinto protector. Tú dices, ay, pobrecito, que no le pase nada, ¿no? Que no puede ni responder con propiedad para defenderse, ni siquiera o ni siquiera manifestar lo que le está pasando, ¿no? Entonces yo creo que se genera ahí un poquito esa empatía, pobre Hodor, y lo que le queda, ¿no? Porque como dice Bea, si su capítulo más importante presuponemos, por ese spoiler, que está por venir con ese Hall de Dor, pues lo que nos quedará por ver, ¿no?, de esa vulnerabilidad. Pero vamos a empezar con el análisis del capítulo por el principio, antes de meternos en este momento de tensión absoluta que se vive al final, porque lo que vemos aquí es que por fin Bran, Mira, Jojen y Hodor han dejado atrás las montañas del norte, que lo han pasado ya bastante mal, para adentrarse en el agasajo, ese terreno más llano, más descubierto, ¿no? Que incluso Mira se siente ahí un poco, un momento agorafóbico tiene Mira, dice, ¿por qué hay tanto, no? Porque me siento desnuda y desprotegida aquí, porque esto está abierto, ¿no? Y este momento, ¿no?, de cambio de la geología y geografía un poquito de esta zona, pues sirve a Bran para darnos a nosotros como lectores pues la historia de esta zona, ¿no? Ese agasajo. Como relectores ya no sabemos un poquito la historia de memoria. Ese agasajo son esa zona, esas 50 leguas de tierra hacia el sur que tiene la Guardia de la Noche en posesión, pues para básicamente cazar, talar árboles, ¿no? Pues para coger materia prima que necesitan ellos para mantener sus fortalezas, para gestionar ellos un poquito esa tierra pues como les venga bien, que si sea para cultivo, que si sea para caza, que si sea para lo que ellos necesiten, ¿no? Este agasajo está dividido en dos. Antiguamente era la mitad de territorio, ese agasajo de Brandon, ¿no? Dice Bran que o fue Brandon el constructor o fue otro, da igual. El caso es que fue un Brandon el que les dio ese territorio en primera instancia, ¿no? Esas 25 leguas de terreno al sur del muro. Y luego, en época de la bondadosa reina Alysanne, sabemos que se les cede pues el doble de ese territorio en ese nuevo agasajo, ¿no? Así se dio en llamar. Y nosotros, además, como lectores de Fuego y Sangre, sabemos que este gesto de Alysanne pues se debe a varios motivos. El primero, pues esa buena relación que tuvo también un poquito con el señor de Invernalia en esa época, ¿no? Como que se cayeron bien, cuadraron bien. Fue un gran viaje, ¿no? Un viaje de estos de diplomacia bien hecha el que hizo Alysanne. Y yo creo que también pudo haber sumado ese evento que vemos en Fuego y Sangre del dragón ala de plata, ¿no? Que cuando Alysanne, la reina, intentó cruzar el muro a lomos de Ala de Plata dijo, ni de coña cruzo yo ahí, señora, no me haga cruzar. Y eso le dio un poquito de miedo
temor a la reina Alysanne y dijo, vale, si mi dragón no quiere cruzar, quizá hay algo ahí que no debamos ver, ¿no? O que no deba atravesar este muro. Así que yo creo que podríamos deducir que ese miedo, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Este muro realmente sirve para algo. Quizás pudo impulsar a la reina Alysanne a querer ayudar a la Guardia de la Noche, ¿no? Diciendo, vale, voy a ayudaros a que estéis bien porque, he notado cositas, ¿no? He notado que pasan cosas al otro lado del muro. Y realmente todo este territorio y todo este capítulo va un poquito centrado en esa parte de la historia de la reina Alysanne, ¿no? Porque ese torreón al que llegan Bran y su equipo, Corona de la Reina, es precisamente uno de los torreones en los que, en ese viaje hacia el norte, ese viaje hacia el muro, la reina Alysanne durmió, ¿no? En donde pasó la noche, y por eso precisamente se llama así el torreón. E incluso vemos cómo pintaron ¿no? La parte superior del torreón la pintaron de amarillo como si fuese pues la corona de la reina, precisamente, ¿no? Por eso el nombre. Así que gira un poquito todo en torno a esta figura de la bondadosa reina Alysanne, y esto le viene muy bien a Bran porque recuerda a la perfección ya no solo las lecciones de historia del maestre Luwin, sino también los cuentos de la vieja Tata, que como bien le contó ella en su día, pues hay un pasadizo secreto por el que entrar a este torreón, un pasadizo que pasa por debajo del agua y que no mucha gente conoce, y esto es precisamente lo que honestamente le salva la vida a Bran y a esta gente, y a Jon probablemente en este momento de la historia, ¿no? Ese pasadizo por el que consiguen pasar para ocultarse en ese torreón y que provoca que no se dé ese encuentro del que hoy hablaremos también, ¿no? Con esos salvajes que acompañan a Jon. Así que la cosa va también un poquito de misterios, ¿no? Accesos secretos, pasadizos ocultos en zonas, y que yo creo que también todo esto sirve un poquito como presagio de que, primero, los cuentos de la vieja Tata, por un tema, hay que confiar en ellos, ¿no? Hay que confiar en las historias de la vieja Tata. Y segundo, más relacionado también con esto, pero con ese tema de los accesos secretos, yo creo que esto está sentando un poquito ese precedente de la respuesta que ellos mismos formulan en este capítulo, ¿no? Oye, vale, sí, estamos yendo hacia el muro, pero el muro mide una barbaridad de alto y una barbaridad de ancho. ¿Cómo vais a querer que lo cruce? Que somos 3 niños y Odor que carga conmigo, además, ¿no? Pues ahí yo creo que está un poquito ese presagio, ¿no? Hay un acceso secreto, ¿no? Hay castillos abandonados y hay puertas secretas, ¿no? Es un poquito que yo creo que este pasadizo secreto de Corona de la Reina funciona como ese... Bueno, quizá haya más pasadizos, relacionándolo por supuesto con esa puerta negra del Fuerte de la Noche, ¿no? Que también encontrará Bran a través del recuerdo de esas historias de la vieja Tata, ¿no? Así que, oye, honestamente, aquí como podcast compañeros creo que deberíamos darle un aplauso a la vieja Tata, porque fuente de sabiduría que salva la vida de estos niños en múltiples ocasiones. La verdad es que sí, perdón que interrumpa, pero la verdad es que sí. O sea, el tema de la vieja Tata y sus historias, la importancia que le das, Martín, a las leyendas, ¿eh? Y a las historias, es que es muy importante, la verdad. Sí, la verdad es que primero la importancia es alta. La vieja Tata salva a Bran de muchas cosas con sus historias, y además a nosotros nos introduce muchísimo de ese lore, de esas leyendas, de esa mitología, que siempre viene bien saber pues el background de las civilizaciones y demás. Y en este caso, pues la sociedad poniente no se queda atrás con tener misterios y tener mitos, leyendas y demás que nos han ido de a poquitos dando a través, sobre todo, de estos capítulos de Bran. También me gusta mucho cómo Bran lleva pues mucho tiempo sintiéndose inútil, porque recordemos, él cuando guarguea en verano y demás, Jojen le pone una serie de tareas y nunca se acuerda de hacerlas, y pues evidentemente el hecho de que no se pueda valer por sí mismo y demás para un niño tan pequeñito debe ser una cosa súper frustrante. Pero me gusta como Martin le da un rayito de iluminación en este capítulo a Bran, en cuanto a pues lo que hablábamos en este punto, de él se acuerda perfectamente de las historias, se acuerda perfectamente del por qué y el dónde están. Sirve evidentemente Bran como
parte de, pues es un poco la voz de Martin contándonos cosas sobre Poniente, y el hecho de que se acuerde también de su tío Benjen, que Benjen no es un personaje que se le mencione ni de lejos pues frecuentemente en esta saga, de cara a, pues como decía Berta hace un momento, de cara a ese presagio de hay una X cantidad de castillos que Bran se los sabe todos, por eso tiene ese recuerdo de su tío Benjen haciéndole la broma de que me quedo yo aquí en el castillo y vete tú a ser el jefe de los exploradores, que también te digo una cosa, Martin un poco jugando con el humor negro, en plan de yo ya no puedo ser jefe de absolutamente nada, pero es eso, que nos ponga el caminito de migajas de cara a Bran sabe mucha información sobre esta zona en específico de Poniente y hay cierto castillo por el cual vamos a poder cruzar que tiene además las propiedades mágicas que tiene. No sé, me gusta la forma en la que Martin introduce toda esta información en el capítulo a través de la memoria de Bran. Tiene un poquito de mala uva Martin, porque es el rollo de Benjen que has dicho tú, que es el... Sí, bueno, mi tío seguro que ha vuelto, y es como, no ha vuelto. No ha vuelto, pero es que ni volverá mucho. Y aparte dice, y también está Jon, y es como, no, Jon tampoco está. Es como que las personas que él cree que le van a ayudar precisamente no están, y juega un poquito también esa mención a Jon con precisamente la aparición al final, ¿no? Pero un poquito de Martin, bueno, con su ¿no? Pillería habitual, ¿no? Para hacerlos un poquito sufrir. Pero sí, todo este primer contexto, ¿no? Que nos da Martin un poquito a través de Bran de, pues ya no solo la historia de esta zona, sino que ya va preparando el terreno para, oye, hay pasadizos secretos en muchos lados, ¿no? En muchas partes distintas, en esa sabiduría extensa y maravillosa que impartía la vieja Tata, que por cierto, otra desaparecida. Yo no quiero decir nada, pero Martin se está empezando a pasar de la raya con tanta desaparición. A lo mejor están todos en Wakanda, ¿no? Benjen también. En fin, Wakanda, ¿no? El caso es que más allá, digamos, de la localización en sí, pues vemos a estos niños que se ocultan de la tormenta en este torreón, ¿no? De Corona de la Reina, después de pasarlo un poco mal intentando acceder, porque es un torreón pues abandonado, ¿no? Igual que lo estaba la aldea que está justo al lado. Es una zona completamente abandonada. Como dice Bran, pues por esos ataques un poquito recurrentes ya aquí en esta zona de los salvajes, ¿no? Es una zona poco protegida porque la Guardia de la Noche ha ido a menos, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Y resguardándose de la tormenta en este torreón, pues las cosas empiezan a ponerse un poquito tensas, porque la tormenta asusta a Hodor y Hodor se pone a gritar y de repente aparecen hombres en la aldea y Jojen está nervioso porque Hodor está gritando y entonces los van a encontrar y todos se ponen nerviosos y todos empiezan a gritar y de repente Hodor se calla, ¿no? De repente Hodor se calla porque Bran consigue hacer algo que a él mismo le da miedo y que, como nosotros veremos más adelante, mucho más adelante, incluso entre los propios cambiapieles, Santi, esto se conoce como la peor de las abominaciones. Exactamente, la verdad es que más adelante, cuando tengamos más conocimiento sobre Varamir, vamos a aprender pues ciertas reglas, sobre todo, sobre lo que es el guargueo y sobre todo eso, de cara a ese último momento en el que nos muestran a Varamir en ese prólogo de Danza de Dragones, y sabemos de que precisamente para los wargs el entrar y compartir un cuerpo humano es la peor de las abominaciones, la cosa que está prohibida y en letritas rojas frente al uso de este tipo de magia. Y para Bran es una primera vez. Yo, como lo decía en el momento de la pregunta, creo fielmente de que se le da de manera, entre comillas, natural, porque, pues, a ver, con Hodor tiene una cercanía muy grande. Recordemos, Hodor son las piernas de Bran ahora mismo. Y es una persona a la que él conoce de toda la vida y demás. En este caso, nos abre una puerta ver un poder que puede llegar a desarrollar Bran, que de cara a lo que se pueda venir, como bien decíamos, bien sea
de cara a pues la guerra por el amanecer, de cara a el Hall de Dor, de cara a pues lo que venga en el futuro de los 2 libros que nos faltan, es una ventana a explorar. Porque a diferencia del... A ver, no hay muchísimos wargs y ahora mismo yo creo que en el único en el cual vamos a poder ver este tipo de acciones va a ser Bran. La verdad es que pues para él se da cuenta, lo pone Martin en palabras de que se siente raro, intenta huirle a la pregunta de Mira de qué es lo que ha hecho. O sea, yo creo que eso es algo que también en algún momento ojalá Martin lo llegue a describir o lo que sea, porque alguna cosa rara tiene que tener, porque una cosa es el pensamiento que nosotros como seres humanos creemos que el pensamiento de los animales es bastante más abstracto que el de nosotros, por lo que ellos en principio pues van más por instinto, ¿no? Esto evidentemente no lo sabemos de seguro como humanidad porque no existen todavía los traductores animal-humano, pero el entrar en contacto con una persona, con un humano, imagínate lo que debe ser el choque de ideas en el cerebro de alguien al que tú estás explorando. O sea, debe ser una cosa que como mínimo pues te debe pegar eso, como un cimbronazo de información, y más en la cabeza de Hodor, que no sabemos, o sea, sabemos que tiene esta capacidad de no poder hablar más allá de la frase Hodor, bueno, la palabra Hodor, pero igual muy heavy tuvo que haber sido lo que se encontró Bran ahí para haber tenido esa reacción. Y además vemos la reacción de Hodor. Hodor se queda chocado, queda murmurando, el apaciguamiento que tuvo que tener de alguna manera, no sé, creo que es motivo de que en algún momento... La típica frase que yo siempre digo de si le pudiéramos preguntar a Martin alguna cosa, estaría bien saberla. Evidentemente esto no va a ser trascendental ni va a cambiar el flujo de la historia, pero a mí y a mi curiosidad nos encantaría saber qué sienten y cómo se ve desde la cabeza de un humano guardiando a otro humano. Te hace preguntas de las que no sé si le gustaría saber la respuesta, pero yo no sé si me gustaría ver esa reacción. Debe ser bastante jodido. Con respecto al tema de Hodor, lo he comentado antes, yo creo que es un capítulo bastante importante para Hodor, porque ya el hecho de que, o sea, honestamente, creo que Bran en el momento en el que lo hace porque está asustado, es un niño pequeño que ha sufrido muchísimas calamidades, que tiene miedo de que les descubran, acaba de saber que hay unos gente con armas, están armados, están mirando hacia la torre, ¿no? Porque Jojen pues no se deja detalle, ¿no? Que si están mirando, que si están señalando la torre, que si no sé qué. Y encima está Hodor pues gritando, ¿no? Y llamando la atención. El niño es pequeño, se asusta, cree que puede haber una solución ahí y no creo que piense de alguna manera en las consecuencias de sus actos o en lo que realmente está haciendo, ¿no? Creo que si se le hubiera presentado la oportunidad y la que hubiera estado histérica fuera Mira, lo habría intentado igualmente. Quizá no lo hubiera conseguido, ¿no? Pero quiero decir, no creo que tenga tanto que ver como que Bran piense, no, porque Hodor tiene esta condición y me va a resultar más fácil, sino que si de repente Mira, imaginaos que le da un brote psicótico y se pone a gritar y se pone a liar la parda, Bran lo intentaría con Mira, ¿vale? O esa es mi opinión. Sea como sea, creo que en el momento en el que esto ocurre lo hace como para que se calle, pero luego él realmente dice que sí sabe lo que ha hecho, pero como que no se reconoce lo que ha pasado, ¿no? Me parece muy interesante, seguro que Berta nos puede arrojar luz sobre esto a nivel psicológico, sobre la reacción que tiene Bran al respecto, porque claro, no estamos en la mente de Hodor, podemos entender cómo se ha sentido, pero aquí sabemos lo que siente Bran o lo que piensa Bran de lo que acaba de pasar, ¿no? Y realmente, sin que nadie le haya dicho nunca que esto es una abominación, porque esto es una expresión que se utiliza en el libro más adelante, no se utiliza en este libro, se utiliza más adelante en otros libros, cuando lo dice Varamir, pero sí que es verdad que creo que él mismo lo siente así, ¿no? Creo que él mismo se da cuenta de que ha sido una persona de repente, ¿no? Que no es lo mismo que ser un animal. Además, un animal le permite, o en este caso, este verano, le permite hacer una serie de cosas que Bran ya no puede hacer, como correr, como andar, como
¿no? Salir por la noche, cazar y todas estas cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es meterse en una mente como la de Odor. Entonces, es un tema que además Martin nos plantea a nivel, lo decíamos al principio, a nivel ético-moral, de hasta qué punto. Y creo que nos lo planteará mucho más cuando llegue el tema de Hold the Door, porque si es como en la serie, realmente es duro, o sea, por parte de Bran es duro. Yo antes hacía la broma de vaya, le ha cogido el gusto, ¿no? Pero es que es duro por parte de Bran y hasta qué punto aquí la ética o la moral tiene más o menos peso. Si realmente sucede como en la serie, que recordemos está en una situación muy desesperada, ¿no? Entonces será muy interesante ver esa parte de Bran, será muy interesante entender cómo se siente él al hacerlo, pero claro, para el pobre Odor, aunque aquí Bran está horrorizado, no voy a decir, he dicho el chiste ya. He dicho el chiste odorizado. Pues aunque está horrorizado, odorizado, para el propio Odor se ha convertido en probablemente en una condena a muerte. El hecho de que Bran haya descubierto que puede hacer esto, ¿no? Si Bran no lo hubiera descubierto en este punto, si nunca lo hubiera utilizado, tal vez lo utilizaría en el momento de Hold the Door, pero no sé, existía esa posibilidad de que no fuera así, ¿no? Así que, ojo este capítulo, ojito. Cuidado, sí, porque además estoy de acuerdo con Bea cuando dice lo de que aquí Bran lo hace de una forma inconsciente, ¿no? Al final, estos poderes, esta magia que existe en este mundo es como una especie de realidad física, no es que Bran toque un botón, ¿no? Intencionadamente para meterse dentro de Odor, es algo como que le sale, ¿no? Como si nosotros estamos muy estresados y enfadados en un punto y nos sale pues gritarle a una persona que queremos, pues que no queremos gritarle y de normal pues no le gritaríamos, pero a veces cuando estas situaciones de tensión se dan, pues nos sale como ¿no? Esa salida emocional. Pues yo creo que es un poquito eso aquí lo que pasa con Bran, ¿no? Es su salida emocional se mezcla un poquito con este poder que él tiene de guarguear y la respuesta se traduce en pues tomar un poquito ¿no? Introducirse un poquito en esa mente de Odor, e incluso él, ¿no? Es como algo instantáneo, entra y sale. Odor se queda como muy quieto de repente y él dice, uy, no, qué miedo me ha dado esto, ¿no? Esto no es lo normal, esto no debería haber pasado. Entonces, creo que se traslada bastante bien en la lectura, que es algo que no es intencional, ¿no? Por lo menos en esta primera vez. Lo que sí me parece interesante es cómo vamos a ver el camino hacia ese Hold the Door, como decía ahora Bea, ¿no? Vamos a ver durante, sobre todo Danza, cómo estas intromisiones de la mente de Odor van a ser cada vez más recurrentes e incluso vamos a ver un poquito más de la respuesta de Odor al respecto. Y es ahí cuando yo creo que Martin ya empieza con el debate un poquito más ¿no? sobre la moralidad de este hecho, pues a expandirnos un poco en esa dirección de cara a ese Hold the Door, como decía ahora mi compañera, ¿no? Entonces, honestamente, creo que todo esto de Hold the Door sirve un poquito como, no sé cómo expresarlo, como la lección que va a tener que aprender Bran, ¿no? Porque Bran va a asumir unos poderes desmesurados, ¿no? Y tenemos el control de guargueo de pues lo que él quiere, honestamente, y tenemos esa omnipresencia casi absoluta a través de los arcianos e incluso más allá, es lo que sugiere Brynden Ríos, ¿no? Entonces, parece que va a adquirir este niño un montón de poder mágico que él mismo se va a tener que poner un freno, ¿no? De eso hablaba yo en el momento de la pregunta. Y yo creo que el Hold the Door podría funcionar en esta dirección, en tanto en cuanto Bran darse cuenta de que él hizo eso en el pasado a Odor, se va a dar cuenta de la magnitud de su poder y va a decir, vale, yo no puedo interferir, ¿no? Y claro, interferir en el pasado de esta manera o tan abiertamente puede llevarme a cometer actos como pues hacer que Odor nunca pueda hablar más allá del Hold the Door, ¿no? Y porque además va a ser también una reacción, suponemos, de tensión. Hold the Door suena a una frase que se dice en un momento bastante tenso, pero yo creo que puede servir como esa lección que Bran debe aprender, porque si no, si él tiene el poder de hablar, comunicarse con cualquier personaje del pasado, como vimos que hacía con Jon en Choque de Reyes,
pues ¿por qué no ir a Juego de Tronos, hablar con su padre y decirle: hola, Ned Stark, soy tu hijo desde el futuro. Mira, va a pasar lo siguiente, ¿no? Entonces, como eso no lo ha hecho ni... Es decir, si no ya habría pasado, ¿no? Como eso no lo ha hecho, tenemos que suponer que hay algo que impida a Bran hacer eso. Y puede ser él mismo a través de esta lección que aprende con el Holdedor, que no debe interferir en ciertos eventos del pasado porque, oye, tiene consecuencias y consecuencias graves, ¿no? Podría valer por esa dirección, yo creo. Más allá de que tenga un objetivo a futuro que le haga enfocarse y aprender que no debe cambiar el pasado para tener que acabar con esta amenaza de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Estaba pensando, ahora que estabas hablando sobre este tema, le estaba dando vueltas y digo, claro, si realmente, porque es lo que dices tú, ¿no? O sea, lo he dicho antes, la magia tiene un precio, ¿no? El precio podría ser este, ¿no? El modificar mentes a la gente para dejarlos un poco muñecos, ¿no? Puede ser un precio que haga que Bran se contenga, como decías tú ahora mismo. Lo que me lleva a pensar que tal vez Bran va a conservar más su humanidad de lo que igual podíamos suponer o pensar. Porque si este va a ser su freno para no ir a, como decías tú, a su padre decirle, querido padre, 2 puntos, ¿no? Para no hacer eso, tiene que mantener, sí, tiene que conservar Te voy a cierta contar humanidad, porque si tema, si fuera el padre. cuervo de 3 ojos como tal, se la pela, o sea, si es Brinden Río, se la pela. Coge y dice, si tuviera ese poder, ¿no? Coge y dice, querido señor. Hombre, te diré, escúchame, Brinden Por porque no eso era digo, capaz, porque porque si Brinden no era no... capaz, pero si no lo hubiera hecho. Entonces, si Bran no lo hace, o ese es el freno de su poder que alguno tiene que tener, y no me parece mal pensar que sea precisamente eso, el no hacer mal a los demás hasta el punto Odor, quizá conserve la humanidad Bran de lo que podríamos esperar, porque si llega al punto Odor, es que no tiene empatía. Solo busca, es un poco un rollo Melisandre, ¿no? Solo busca que la humanidad esté bien, aunque tenga que cargarme la mitad de la cuadrilla. Si no va de este palo, pues quizás el asunto sea que no se vuelva tan chungo como pensamos. No digo chungo, digo pues eso, alineado, ¿no? Estoy de acuerdo y quiero pensar que va a ser así, ¿no? Que las decisiones que tenga que tomar, por supuesto, seguro que va a tener que tomar decisiones que requieran un sacrificio. Por ejemplo, el decidir no intervenir para salvar a su padre o a su madre o así, ya es un sacrificio en sí mismo, ¿no? Pero quiero pensar, quizá de forma optimista, que vamos a tener, aunque sea un Bran rey, dios, cuervo de 3 ojos, que una parte de él, aunque él mismo se la reserve, ¿no? Como, bueno, me la guardo para mí, sigue siendo Bran Stark. Elijo creer que a pesar de todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que vivir, las decisiones que tengan que tomar, que seguramente le amarguen un poquito el carácter al pobre niño, y le hagan madurar a las malas, como suele decirse, pues que dentro de él siga siendo un poquito pues ese niño, ¿no? Ese Bran Stark que ya está, no quería ser caballero y al final, pues madre mía. Es un poquito como le pasa a su hermana Arya, ¿no? Que siempre queremos pensar que va a conservar dentro de sí a esa niña, a esa Arya Stark, independientemente de su venganza, ¿no? Que no solo va a instrumentalizar la identidad de Arya Stark para cumplir su venganza y luego ya me diluyo en este ser de sin rostro en el que me he convertido. Quiero pensar que al final va a haber una parte de Arya Stark en ella, ¿no? Y con Bran, pues a mí me pasa un poquito eso, ¿no? Un poquito lo mismo. Pero bueno, este debate da para largo y tendido y yo creo que sobre todo en capítulos de danza donde veremos estas nuevas intromisiones en la mente del pobre Odor, pues seguiremos debatiendo acerca de este tema y veremos si en el futuro cuando salga viento si sucede a ese Holdedor, pues veremos a ver en qué circunstancias, ¿no? La verdad es que yo tengo bastantes ganas de leer esa escena. Vamos ahora a la fase final de este análisis porque si se da toda esta escena de tensión, si necesitan que se calle con tanta premura el pobre Odor, es precisamente porque en esa aldea hay ciertos hombres, ¿no? Que han aparecido bueno,
al lado de ese señor que venía con el caballo primero, ciertos hombres que, oye, son muchos, van a caballo, van armados, Odor, cállate, nos van a pillar, ¿no? Entonces, yo creo que ya como estamos aquí en ejercicio de relectura, podemos adelantarnos al capítulo un poquito de la semana que viene y decir que precisamente esos que están ahí es el grupo nada más y nada menos que de John Nieve. Pues sí, efectivamente. Lo veremos en el capítulo siguiente, que es el de John 5, que precisamente son este grupo de salvajes que saltaron el muro junto a él, junto a Ygritte también, y que están pues haciendo un poco de las suyas, un poquito de ver qué vaina se cuece en el otro lado del muro. Claro, esto es lo que ven Bran, Jojen, Miran y demás. No al primer hombre, el primer hombre es un señor random, es un señor que tendrá su importancia en el capítulo que viene, pero en este primer capítulo pues sí, ven estas personas armadas, ¿no? Entonces es como un poco el efecto, lo que le llaman el efecto mariposa, ¿no? De repente una persona pasea, de repente aparecen estos salvajes, Bran los ve, entonces pasa lo de Odor, y es como que una cosa pequeña lleva a algo mucho más grande, y creo que aquí Martin lo trabaja bastante bien. Sí que es cierto que nosotros con los compañeros hemos debatido un poco al respecto de este tema, porque evidentemente si tiene que producirse este encuentro entre Bran y su propio hermano en el mismo lugar a la vez, puede dar la sensación de que igual este capítulo es un poquito, ¿no? Bueno, no pasan muchas cosas, ¿no? Lo decíamos antes, no pasan muchas cosas, quizás un capítulo más de profundizar un poco en los personajes, entender cómo se sienten, contarnos un poco el lore, el sitio en el que están, pero eso es algo que un poco ya nos hace Martin en todos los capítulos, ¿no? Entonces, claro, quizá nos podríamos preguntar hasta qué punto es necesario crear un capítulo, porque parece que esté creado a posta para hacer coincidir a estos dos personajes, que sí me parece importante que coincidan, pero quizá el resto del capítulo nos puede quedar un poquito así, ¿no? Creo que Martin lo soluciona muy bien utilizando precisamente todo el tema de Odor. Podría haber utilizado cualquier otro momento de su viaje, que los tendrá y tendrá momentos mucho más en los que estará mucho más en peligro que este, para introducirnos lo de que Odor puede, que Bran puede meterse en la mente de Odor, pero dice, mira, yo tengo este recurso aquí, tarde o temprano lo tengo que sacar, y este capítulo de Bran que me interesa que esté para, de alguna manera, escribir el suyo y el de su hermano juntos, voy a aprovechar y voy a poner este recurso para que no se quede simplemente como un planteamiento, una introducción a, ¿no? Porque claro, sí que el final es llamativo, aunque en el momento no lo sabemos, lo sabremos en el siguiente. Probablemente el detalle narrativo del capítulo siguiente será cómo generar un poco esta expectativa, porque es verdad que el juego que hace aquí Martín es bueno, tú no sabes lo que está pasando al final del capítulo de Bran. Dices, vale, se encuentran unas personas, pero no se nos da prácticamente ningún detalle, podría ser cualquiera. En cambio, cuando llegamos al capítulo de Jon lo entendemos todo. Pero bueno, no me quiero adelantar, eso lo hablaremos en el capítulo de Jon de la semana que viene. Pero sin duda, cuando hay una saga tan grande, con tantos puntos de vista distintos, con el hecho de jugar con las temporalidades, sabemos que ha habido también mucho debate con el tema de Daenerys y su temporalidad. Entonces, cuando tienes tantos hilos de los que tirar, cuando tienes tantas piezas que encajar, puede ocurrir que tengas que escribir capítulos como el de Bran, el de hoy. Aún así, creo que Martin lo hace muy bien metiendo el recurso de Odor. Entonces, quizá esto sea un segundo detalle narrativo del día de hoy, puede ser, pero os digo, chicos, tarde o temprano, por el motivo que sea, porque tengáis una saga grande con muchos personajes o por otros motivos, vais a tener que escribir capítulos quizá más flojitos o que no tengan tanta acción. Guardaos en una recámara, coged una hoja de Word, pensad en qué recursos van a tener que aparecer a lo largo de vuestra novela y tirad de ahí como si fuera un cajón desastre. En el momento de que veáis un capítulo que digáis, se me está quedando un poco flojeras, pero tiene que estar, iros a la lista de recursos y decir, escúchame, voy a sacar esto de Odor y lo voy a sacar aquí para darle un punch, para que todos los capítulos sean especiales, para que todos los capítulos sean importantes. Para mí esto es clave, que todos los capítulos que escribas tengan algo que los haga importantes, especiales, llamativos, tensos, llámale como quieras, ¿no? Entonces creo que Martin jugó bien sus cartas aquí, no era fácil y creo que ha quedado un capítulo, pues la mar de resultón, que por supuesto coge todo el significado cuando lees la segunda parte, porque yo casi os diría que esto es un capítulo en dos partes
o 2 capítulos en una única parte, o no sé, pero sin duda es una construcción muy interesante que, honestamente, Martin podría haberse ahorrado o haberlo hecho de otra manera, pero queda genial con Verano ahí como hilo conductor. Queda muy guay, ¿no? Porque es un poquito esa sensación que da de como conexión, ¿no? Y se genera ahí como cierta tensión de se van a encontrar, no se van a encontrar. Honestamente, estos 2 capítulos, como decía Bea, no podrían haber sido uno solo porque son 2 puntos de vista distintos, pero digamos que son capítulos que van de la mano, ¿no? Son capítulos hermanos porque tú... Es Martin diciendo, preparaos para lo que voy a hacer en Festín Danza. Sí, bueno, todavía él no sabía lo que te iba a tener que hacer en Festín Danza, el liadón que iba a tener que hacer, pero sí, en Festín Danza se dan mucho estas situaciones, ¿no? De distintos puntos de vista en un mismo escenario. Entonces, eso, vemos aquí 2 capítulos que van de la mano, vemos este primero de Bran y vemos ¿no? Esta gente misteriosa que está en esa aldea ahí, ay, qué miedo. Y luego empiezas Jon y dice Jon, lo veremos la semana que viene, ¿no? Pero dice Jon, bueno, sí, ¿no? Esto es un torreón, aquí durmió una reina, no sé qué, y dices, un momento. ¿No? Tú como lector o como primer lector dices, espera, ¿no? Dices, no es ese exactamente el sitio donde está Bran. Y ahí ya pues ya empiezas a ponerte tenso porque dices tú, es que se van a encontrar, es que encima, claro, lo veremos la semana que viene, Jon empieza a decir, a recordar él mismo la historia de la vieja Tata y de cómo se entra dentro de la torre y tú dices, a tomar por culo, van a entrar. Y entonces se genera ahí un poquito esa tensión de un posible encuentro entre estos 2 personajes que sabes que va a acabar mal porque Jon está, ¿no? Infiltrado con los salvajes no son buena onda, lo veremos la semana que viene con este Magnar de Zen, etcétera, pero sí que se genera un poquito esa tensión y yo creo que tampoco esa sensación de que el mundo está conectado, ¿no? Que de repente esta saga por puntos de vista que cada uno parece casi que viva su propia aventura, ¿no? Por el mundo me refiero a estos personajes viajeros, ¿no? Jon, Daenerys, Bran, que son los que más se mueven por el mapa. Me parece que están como viviendo su propia aventura y de repente, aunque sea por ¿no? por un ligero roce, pues sus caminos se cruzan ahí. Eso le da, yo creo, cohesión y conexión y eso siempre gusta, ¿no? Siempre gusta al lector, le da ¿no? Ese puntito de, oh, ¿no? En plan, vale, esto es un lugar que reconozco porque lo acabo de leer y está ahí Bran y son personajes que conozco con los que se pueden cruzar, ¿no? Es un poquito esa sensación que da. A mí lo que me rompe la cabeza es lo que ha dicho, lo que ha explicado también Bea, ¿no? Que Martin sea capaz de jugar tanto con estas temporalidades, con este mundo masivo y esta cantidad de personajes ingente que tiene él y coordinarlos al mismo tiempo para que puedan darse este tipo de situaciones de pues o que directamente los personajes se encuentren, se conozcan, se maten o hagan lo que hagan, ¿no? Pero bueno, no es ni la primera ni será la última vez que veamos este tipo de cruces o encuentros o desencuentros entre distintos puntos de vista. Es más, creo que todos tenemos que prepararnos porque en Vientos de Invierno y en Sueños de Primavera, como bien ha adelantado Martín en varias entrevistas, pues oye, los personajes se van a ir encontrando, el territorio que abarque la saga se va a ir reduciendo y también, en consecuencia, muchos puntos de vista van a desaparecer del mapa. Unos amablemente y otros, entiendo yo, no tanto. Así que hay que prepararse para este tipo de encuentros y desencuentros. Y yo creo que para mal, además. Mucho recorte, yo creo. Mucha tijera de puntos de vista se viene en futuros libros. Y hablando de futuros libros, pasamos, compañeros, a sección de teoría y hablamos precisamente de estos encuentros de Jon y Bran, que yo en el guión puse que no es el primero, pero sí podría ser el primero, pero no podría ser el primero. Pero bueno, vamos a debatir también, Santi, si será el último, ¿no? A ver, por poner en contexto lo que decía Berta, puede ser el primero, pero no debe ser el primero, pero lo mismo a la vez, pero en sentido contrario. Nos pasa que en Choque de Reyes, Jon ha tenido un sueño con el que suponemos es Bran en el futuro. Él lo achaca a que es solamente un sueño, pero él escucha a Bran a través de un anciano diciéndole que está en una cueva y tal y cual. Esto para Jon, de nuevo, él dice esto ha sido un sueño solamente, pero nosotros sabemos de que pues magia, conexiones de arsianos,
es Bran en el futuro intentando conectar con Jon. En este caso sí que hay un encuentro, se cruzan sus caminos porque tristemente no... A ver, también os digo una cosa, en la situación en la que está Jon ahora mismo, encontrarse con Bran hubiera sido el peor de los errores que hubiera podido pasar, así que de cara a la seguridad y bienestar de nuestro querido Bran Stark, lo mejor es que la historia pase como pasa. Y claro, nosotros en el capítulo siguiente, en este capítulo vemos que viene un agente con palos y hachas y demás. En el siguiente capítulo, como ya decíamos, sabemos que es Jon, el Magnar, Ygritte, pues toda esta gente que ha bajado del muro. De cara a esto, evidentemente sabemos que los dos van a estar peleando por los vivos, por así decirlo, en la batalla por el amanecer. Por lo tanto, se van a enfrentar cada uno desde su trinchera, Jon desde el punto de vista militar, entendemos, y desde el punto de vista de posible Azor Ahai a los otros, mientras que Bran, pues sabemos que ahora mismo está en la cueva, conectado directamente al arciano, aprendiendo millones de cosas en segundos. Por lo tanto, ¿creen que de cara a precisamente esos enfrentamientos que vayan a tener, Bran, por ejemplo, le vaya a dar información en sueños, a través de los arcianos, a través de la manera bibidibadidibú que pueda encontrar en ese momento a Jon para ayudar a la humanidad? ¿O creemos que el siguiente reencuentro que tengan, si es que en algún momento llegan a tenerlo, sea cuando Bran baje del norte y nos encontremos con este Bran rey y demás, que pues yo por lo menos presupongo que Jon va a sobrevivir a todo esto y se vuelvan a ver. Nada más, pues recordemos, la serie nos planteó un reencuentro de la familia Stark y demás. Yo lo veo complicado porque la serie también planteó que Arya mataba a un rey de la noche que no existe. Así que a partir de ahí, pues compañeras, la teoría es precisamente si creen que va a haber algún tipo de comunicación, gestión, coordinación de cara a esta batalla. En mi opinión, yo creo que sería necesario. Porque a menos de que Sam, como veíamos en Juego de Tronos, logre encontrar libros y demás con cierta información, necesita la humanidad cierto intervención divina, porque no van a saber ni por dónde les vienen. Es una fuerza que no para, es una fuerza que no se muere de la manera tradicional. Por lo tanto, sí que yo creo que sobre todo eso, en sueños, o que en algún momento Jon vuelva a Invernalia y esté en el arciano del bosque de dioses y pueda conectarse con Bran. Yo creo que sí que tiene que haber en algún momento un empujoncillo. Evidentemente no llegará de primeras, sino ya cuando veamos que todo esté muy negro y que la humanidad pues un poco se va a ir de culo, pero sí que creo y espero, sobre todo, porque yo creo que más que creerlo, lo espero, de que sí que haya algún tipo de comunicación de cara a eso, de cara a dar alguna pistita que ayude al bando de los vivos a sobrellevar pues este futuro que no se ve nada esperanzador. A ver, esto es un tema muy gordo, porque estamos claro, haciendo teorías ya del final de la saga, entonces, o entendemos que al menos, si por ejemplo hablamos de un futuro Bran rey, será algo que se sabrá en uno de los dos libros, ya me entendéis, ¿no? Hay gente que cree que primero vendrá la batalla, luego que si el rey, luego, o al revés, primero el rey, luego la batalla, en fin, el caso, sea como sea, es elucubrar muchísimo. Pero en mi opinión, el hecho de que ya haya habido cierta conexión entre ellos, que el lector sepa que esto puede suceder, para mí es una pistola de Chekhov, lo siento muchísimo. Si resulta que le estás diciendo al lector que sabes que esto puede pasar y que ahora él ya lo sabe, y entiendo yo que se irá haciendo una posibilidad más real conforme avanza la historia,
y luego, cuando realmente es necesario, esto no ocurre, ya puede tener Bran o Jon, pero más Bran, una buena excusa de por qué no. Esta excusa puede ir desde no se ha podido, por el motivo que sea, a Bran está ahora mismo ha cambiado mucho su pensamiento o, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, tiene que haber una buena excusa, porque esta conexión directa, aunque reconozco que puede estar un poco chetada, una vez la has presentado, la tienes que utilizar. Es que literalmente es una pistola, ¿vale? No de Chekhov, pero es una pistola. O sea, tú sabes que tienes ese arma o herramienta ahí. No utilizarla en el momento en el que es necesario es arriesgado. Me refiero a nivel de calidad dentro de la narrativa. Entonces, creo que Bran sí va a utilizar ese poder. Ahora, si lo usará para coordinar una guerra venidera o lo usará para dar información a Jon sobre cositas o... Eso ya no lo tengo tan claro, pero vamos, deduzco que el momento más importante de la humanidad ya no es tanto quién es el heredero de los Targaryen y se va a quedar con el trono, sino cómo vencer a estos bichos. Entonces, si hay una oportunidad, un momento clave en el que Bran debería comunicarse con Jon, sin duda priorizaría el hecho de, mira, pues caballero, puede usted hacer esto o esta otra cosa, no, mira, que es que tu padre y tu madre estaban un poco, en fin, ya me entendéis. Estaban un poco Entonces, que vea. claro, bueno, un poquito salidos. Y lo hicieron en pecado. Bueno, no se sabe si lo hicieron en pecado o no, pero... Entonces, claro... Pero se presupone que sí. Se presupone que sí. Se ha hablado mucho sobre, ¿será Bran el que le dirá a Jon sus orígenes? Y al final es como, ok, igual sí, pero vamos primero a lo importante que es a esta gente hay que cargársela, a los caminantes blancos. Entonces, si hay si solo tuvieras una llamada, ¿qué harías? ¿Llamarías para ayudar a Jon a vencer a los otros o para contarle el chisme? Vamos a ser sinceros. Probablemente los de este equipo para contar el chisme, pero luego se nos comerían los caminantes blancos. Pero priorizaríamos el chisme. Mira, lanzo esta pregunta, respondan en comentarios. Si tuvieran solo una llamada para hacer ustedes fueran Bran, ¿qué le contarían a Jon? ¿Cómo derrotar a los otros o el chisme de quién es su familia? En fin, no sé, veremos qué pasa, pero yo creo que se usará. Honestamente, con la pena del corazón, yo le contaría el plan súper rápido para luego tener espacio para contarle el chisme. En plan, oye, Jon, esta es la clave para derrotar a los otros. Bla, 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 bla. Por cierto, tus padres eran estos. ¿Sabes? Y le dejas como procesando la info súper, súper agobiado. Pero me ha encantado la pregunta, por favor, respondedla en comentarios porque quiero saber si sois team chisme o si sois team salvar a la humanidad, la verdad. El caso es que pues me genera mucha curiosidad de este tema porque siempre hablamos teorizamos que Jon es ese Azor Ahai que coordinará un poquito a todos contra la guerra de los otros y salvará a la humanidad, ¿no? Que es ese Azor Ahai renacido, príncipe que fue prometido, príncipe oculto de todo. Sí, ya sabemos cómo va la historia. Pero al final tenemos este Bran súper potente, todopoderoso, que entiendo yo que está yendo al norte a adquirir ese poder por un tema, ¿no? Por algo útil que vaya a hacer. Entonces, ¿cómo se van a coordinar estas dos figuras? Este cuervo de tres ojos omnipotente con el que se supone que es Azor Ahai renacido con la señora de los dragones. Oye, pues ahí tiene que haber cierta coordinación que puede resultar interesante. Quizás la intervención de Bran podemos presuponer que es más a un nivel mágico y no tanto de liderazgo de tropas, ¿no? Como podría ser quizá el de Jon, aunque Jon tenga su característica mágica de esa figura de Azor Ahai, podemos presuponer que va a tirar un poquito por ese líder de ese comandante, ¿no? Ese comandante de tropas. Y Bran va a adquirir un sentido más mágico. Honestamente, si todo esto se hace para que un inexistente rey de la noche, líder de los otros, tenga un cebo, como es el papel que tuvo Bran en Juego de Tronos la serie, pues yo me retiro un poquito de la vida, la verdad. Me retiro un poquito de la vida. Espero un papel bastante más activo a nivel mágico por parte de Bran, o que incluso eso, ¿no? Que sea capaz de comunicarse y coordinar un poquito ciertos agentes que van a ser muy relevantes en la guerra, quizá en distintas zonas, o quizá que dé claves que él vea en el pasado para pues derrotar a estos seres, ¿no? Pero honestamente la respuesta es no lo sé.
Así que estamos deseando oír vuestra opinión, vuestros comentarios en la plataforma en la que estéis escuchando esto. Pues si os parece, por ahora nosotros vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Tengo que recordaros a todos que Bran 3 hemos analizado hoy. La semana que viene no habrá capítulo de relectura porque a partir de este momento estamos en semana de House of the Dragon, así que la relectura durante este periodo de la serie será pues en semanas alternas, ¿no? Semana sí, semana no, habrá relectura, así que la semana que viene no habrá relectura, volveremos con este capítulo hermanado a este de Jon 5, pues dentro de 2 semanitas. Si estáis escuchando esto a través de Patreon, recordad que esta noche haremos Watch Party del primerito capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon en Twitch. Mañana el directo en YouTube analizando todos los detalles de este capítulo. Si estáis escuchando esto el miércoles en las demás plataformas, lo mismo se hará para el segundo capítulo y para los que restan a partir de la semana que viene, ¿no? En Twitch el lunes, Watch Party del capítulo, y el martes análisis en directo en YouTube. Así que os dejo aquí también ese avisito y pues nosotros dejamos hasta aquí, ¿no? Como decimos, este capítulo de relectura. Aprovecho para agradecer a todos pues, el estar aquí y vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente, como siempre, las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Herrick, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos los que os he mencionado, y por supuesto a los que estáis también en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube. Así que nos oímos en 2 semanitas y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.